Pues ya están aquí otra vez nuestros colegas de Visual Economy repitiendo y difundiendo bulos por doquier. En este caso para criticar a la gestión económica del gobierno de coalición, concretamente Pedro Sánchez. Y lo que han hecho ha sido recopilar todos los bulos por haber que hay a lo largo de un montón de tiempo, quizás un año, 2 años. Bueno, el vídeo de Visual Economy es una fantasía, porque lo que hace es coger todos los bulos que durante un año o 2 años se han publicado al respecto y los ha condensado en un vídeo de unos 20 minutos, ¿no? Entonces me ha parecido fantástico poder traerlo aquí a colación, porque así no tengo que ir yo buscando cada uno de esos bulos. Ya me han hecho ese trabajo sucio de recopilar todos los bulos que utiliza la derecha para criticar la gestión del gobierno de Pedro Sánchez. Y a ver, que yo soy el primero que critica el gobierno y las políticas económicas, por ejemplo, la ley de vivienda, soy muy crítico con ello, o también las políticas como la reforma de pensiones, he sido muy crítico con ello, pero yo lo hago desde, por supuesto, de mi punto de vista y también desde una calidad y rigor más o menos determinado, ¿eh? Pero lo de Visual Economic es que, como siempre, es algo... Es que es salvaje, es una barbaridad, ¿eh? El nivel tan bajo que utilizan. Y encima lo peor de todo es que se dice, no, nosotros somos neutrales, no somos como el gobierno que engaña. Y es como, perdona. En fin, no voy a hablar de que uno de ellos además formó parte de un partido político del Partido Popular o trabajó con ellos. Ni siquiera me voy a meter ahí, ¿no? En la falacia ad hominem, ¿no? Voy a ir a lo que han dicho y lo voy a ir desmontando, o al menos señalando cuál es la manipulación, porque aquí se dan datos, algunos son medias verdades, otros son manipulaciones claras y otras son directamente mentiras y falsedades. Y como digo, no es propio de Visual Economy, no es original de Visual Economy, sino que esto es el sota, caballo y rey de la derecha, a través de los medios de comunicación convencionales, a través de las redes sociales. Todo esto se repite en las tertulias, en las barras de los bares, se repite, es la cantinela, el mantra de la derecha, y viene muy bien para condensarlo e ir paso a paso desmontando todos estos bulos. Entonces tenemos aquí un vídeo larguito de Visual Economic, como yo os decía, son unos 20 minutos y vamos a ir al grano, a los aspectos más interesantes de todo, y los voy a ir desmontando con gráficos, con datos y con argumentos. Así que venga, vamos a ello, creo que la velocidad está bien, venga. No, lo siento, la economía española no va bien. Las cifras estadísticas no reflejan en absoluto la realidad de los ciudadanos. El Estado cada vez acapara más poder adquisitivo a costa de los ciudadanos, la pobreza está disparada, la deuda pública va a seguir creciendo y existen serias dudas de que las cifras estadísticas podrían estar realmente maquilladas. Asimismo, muchos medios, en buena parte financiados con publicidad del propio gobierno, se quedan en el titular sencillo. Alaban los resultados del Estado para no comprometer sus ingresos y no ofrecen al público, a vosotros, un análisis detallado y realista de la situación real de España. Pero habéis fijado, ¿no? La argumentación es, oye, que los datos estos que te llegan, que dejan bien a la economía española, son por medios financiados por el gobierno. Es alucinante. Cuando la mayor parte de todos los medios de comunicación son de derecha, ideología claramente de derecha, que encima están financiados o por gobiernos de derecha, como el de Ayuso, o por lobbies del sector privado, como por cierto este de Visual Economic. O sea, que es absolutamente increíble lo bien untado que está. Y fijaos, ¿no? O sea, es increíble cómo utiliza esa contraargumentación, darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Pero bueno, lo mejor de todo es esto. amigos, nosotros vivimos de YouTube y de nuestros anunciantes. Lo que cobramos no depende del gobierno ni de ningún partido político, así que aquí podemos ser 100% transparentes. Por tanto, todo lo que os contaremos en este vídeo estará respaldado por datos más minuciosos. Así que... datos minuciosos, que es como no decir nada, ¿no? Porque si tú utilizas datos minuciosos y luego los manipulas para que sea favorable a tu sesgo cognitivo, más allá de lo que he dicho de, oye, no somos de ningún partido político, ya, claro, pero uno de vosotros trabajaba para el Partido Popular, y no solo eso, sino que encima os movéis en un mundo en el que se mueve dinero y es de sectores privados, de intereses económicos en los que no me voy a meter, pero obviamente están absolutamente en contra del gobierno de Sánchez, porque, a ver, está bien hacer un vídeo criticando que la economía española no va tan bien como podría parecer a simple vista, pero oye,
hazlo con seriedad, hazlo con rigor y sobre todo no te digas soy neutral, porque ninguno es neutral, yo no soy tampoco neutral, pero no me jacto de ello porque sería mentir, engañar a mi público, en fin, Visual Economy hace mucho esto, ¿no? Nosotros somos neutrales, asépticos, no tenemos intereses. Qué mentiroso, es que es absolutamente increíble. Venga, vamos con el meollo de la cuestión porque empieza aquí hablando de pues un tema muy característico y muy repetido por la derecha, que es el Producto Interior Bruto, la recuperación de España después de la pandemia. Y hacen un truco tremendo, ahora no os lo perdáis, ¿eh? Española. Bien, para ir al hueso del asunto, al tuétano hay que ser justos. Sí, es cierto que el PIB... Espera, ¿qué ha pasado por aquí? Hay un raid de Bac Fernández, pues muchísimas gracias por ese raid. El PIB español está creciendo más que el resto de Europa. En 2023 el PIB europeo está cayendo, mientras que el de España ha crecido en 2,5 puntos. Quedaos con este gráfico porque ha reconocido España está creciendo más que la Unión Europea y luego le va a poner el pero quedaos con este gráfico porque es PIB per cápita, ¿vale? Ahí lo podéis ver que es algo llamativo que utilice ese indicador, luego lo comento. Sin embargo, Pedro Sánchez no se puede poner una medalla al respecto, porque en estas cifras hay trampa. En realidad, España crece más porque viene de más abajo. Hasta ahora no había conseguido recuperar su riqueza prepandemia, mientras que Europa la consiguió recuperar ya en 2021. O dicho de otra forma, que si España crece más es porque todavía se está recuperando de la pandemia. Es como un enfermo que mejora con el tratamiento, mientras que Europa hace ya mucho tiempo que se curó. Y amigos... Claro, no han utilizado veces, no te digo Visual Economy, sino la gente de derecha, esa analogía con, te tienes que tomar este medicamento, te vas a sentar mal y te vas a quejar, pero luego te vas a recuperar, no sé, siempre utilizan estas analogías. A ver, vámonos a los datos, porque ha dicho, no se ha recuperado, España está mal, no sé qué, venga, vamos a los datos, que eso es lo que a nosotros nos interesa. Porque queremos desmontar este tipo de bulos, ¿no? Entonces, fijaos, el PIB real de España, real, ya descontado la inflación y todo el rollo, ha superado ya a la eurozona. La superó en el último trimestre. Entonces, la recuperación de España, de la economía española, pues tiene ese tipo de críticas, como que cayó mucho, sí, por depender mucho del turismo, y que luego fue ranqueante, sí, pero recientemente, los 2 últimos años, está yendo muy bien. En términos de Producto Interior Bruto, no me voy a meter en la valoración de ese indicador que tiene muchas críticas, pero eso es lo que está haciendo él, ¿no? Entonces, para empezar, mentira. España ya ha recuperado el nivel de la Unión Europea, ¿eh? ¿Os acordáis que en su momento decían, España todavía no ha recuperado su nivel prepandemia? Bueno, cuando ya lo ha recuperado, todavía no ha recuperado la media de la eurozona. Bueno, pues ahora ya lo ha recuperado. ¿Y qué es lo que hacen para mentir? ¿Cómo le están retorciendo esta información para seguir atacando al gobierno de coalición? Pues utilizar el PIB per cápita. Porque fijaos, si utilizamos el PIB, que nos está diciendo en términos brutos cuánto está creciendo la economía, España ya ha superado a Francia, ya ha superado a Italia, ya ha superado a Alemania, que son las grandes economías de la zona euro después de la pandemia. Entonces todo lo que está diciendo es mentira, porque sí, España ya ha recuperado a estos países tan grandes y los ha superado, porque está creciendo mucho más rápido en los 2 últimos años. Entonces, ¿cómo es posible que utilicen ese indicador? Pues fijaos, al utilizar el PIB per cápita, ahí hay una pequeña trampa. ¿Por qué? Porque cuidado con utilizar esos indicadores que lo que hacen es repartir tu riqueza entre toda la población. ¿Qué pasa si un país va bien y entonces hay gente que va a ese país porque ofrece buenas oportunidades de trabajo? Que al final, sí, va creciendo la economía, pero también va creciendo la población. Y por lo tanto el Producto Interior Bruto per cápita no crece tanto porque se está repartiendo más a través de esa media aritmética. O por decirlo de otra forma, ¿sabéis cuándo aumentó más el Producto Interior Bruto per cápita en España? Cuando la gente se tenía que ir a Europa para encontrar un puesto de trabajo, con los recortes primero de Zapatero y luego de Rajoy. Entonces, cuidado porque mirar el PIB per cápita a muy corto plazo lo que nos hace es perder de vista qué pasa con los flujos migratorios. España, que hace nada el Instituto Nacional de Estadística, ha tenido que revisar el censo de población porque había mucha más gente de la que estaba previsto que hubiese y que estaba recogida en los datos. Entonces, eso nos da cuenta de que en España está llegando mucha gente de fuera, y de hecho en esta actualización ha sido casi 500.000 de personas, desde 2021 hasta la actualidad,
para encontrar un puesto de trabajo. Entonces, cuidado, ¿eh? Si queremos ver si se está recuperando la economía de España, hay que ver el Producto Interior Bruto. Si luego ya queremos hacer comparaciones de niveles de vida para un momento determinado, el PIB per cápita está muy bien, pero no miremos la evolución, porque los flujos migratorios afectan muchísimo a ese indicador. Y yo no sé si esta gente lo sabe o no, pero esa es la trampa que han utilizado. Utilizar el producto per cápita para decir, España está por debajo de ese, os lo traigo aquí, ¿no? Porque estaba un poquito atrás. Este es el gráfico, fijaos, es PIB per cápita. Entonces, claro, ¿por qué no han utilizado el PIB normal? Porque España saldría por encima de la Unión Europea y no quieren dejar bien a España. Entonces utilizan el PIB per cápita, que es casi lo único que les queda para poder decir, España sigue yendo mal y todo el rollo, ¿no? O sea, que es como os estoy comentando, buscarle 3 pies al gato para que esto salga mal, ¿no? Entonces, vámonos con la siguiente parte, que es también más o menos interesante. La Unión Europea es una auténtica barbaridad de dinero. Y aquí solo hemos hablado del dinero ya transferido, sin contar licitaciones que aún no se han pagado. Para que os hagáis una idea, los fondos Next Generation. El gobierno estima que este plan habría impulsado la economía española en cerca de un 2,5% del PIB en el año 2023. Y quedaos con esta cifra, 2,5%. Es exactamente el mismo nivel de crecimiento real que tuvo la economía española el año pasado. O dicho de otra forma, que en ausencia de los fondos Next Generation, España estaría prácticamente en recesión. Pedro Sánchez está sacando pecho de una economía que solo ha logrado crecer gracias a las ayudas de la Unión Europea. Es que aquí hay mucho que comentar. A ver, yo no sé si esta gente lo ha hecho, porque no he visto tantos vídeos suyos, pero el relato típico de la derecha es, oye, los fondos europeos, España, Pedro Sánchez no los está gestionando, no los está ejecutando. España está en el peor lugar de ejecución de los fondos públicos y la economía va fatal porque no lo gestiona, ¿vale? Entonces estos son los fondos Next Generation de Schrödinger, ¿no? Por un lado no se gestionan y por otro lado, según este relato, se están gestionando tan bien y se están ejecutando tanto que la economía española solo crece por eso. Toma ya, ¿eh? Lo que se atreven a decir, que solo crece por eso. Y fijaos, si yo soy el primero que en este programa siempre ha dicho, cuidado con los fondos Next Generation, que ayudan a explicar un montón el crecimiento de la economía y del empleo, y la derecha ha utilizado una narrativa equivocada de esto que viene de la Unión Europea, ni siquiera sois capaces de darle buen partido, ¿no? Yo, si fuera de la derecha y quisiera atacar al gobierno, diría, oye, que es que estáis dopados por la Unión Europea. Pero bueno, como todos los países de la Unión Europea, solo que España es el que más está ejecutando este tipo de fondos y se está beneficiando muchísimo de los fondos Next Generation, y eso no lo podemos perder de vista. Pero oye, decir que eso está ocurriendo al margen de lo de Pedro Sánchez, oye, al margen del gobierno en general, pues oye, eso no es correcto. Porque otros países sí ejecutan menos que España y no les va tan bien. Bueno, pues porque no lo están gestionando de una forma tan positiva. Pero fijaos, lo llamativo de estos fondos, que para algunos no se gestionan nada, no se ejecutan nada, y para otros es lo que explica el crecimiento económico. Es que esta gente no se pone de acuerdo en sus críticas, ¿no? Es lo único en lo que no se ponen de acuerdo. Por cierto, todo lo demás está copiado. Seguimos. En el cálculo del PIB. Otro fenómeno que explica el aparente dato positivo de crecimiento es que el precio de la energía ha bajado. España es un país muy dependiente del gas y del petróleo extranjero, y su abaratamiento está dando un impulso que, a no ser que se mantenga en el tiempo, no se repetirá en los próximos años. Pues ya está, ¿no? La economía española va muy bien porque el precio internacional de la energía ha bajado y eso le ha venido bien a España. Vale, muy bien. Eso es cierto, se te ha olvidado comentar bastantes cosas. La primera es que en España está bajando más, ¿vale? En España está bajando el precio de la energía bastante más que en el resto de países. Os traigo directamente aquí un titular de 5 días. El precio de la luz a largo plazo para la industria española ya es hasta un 40% más bajo que la Unión Europea. Así que sí, el precio internacional de la energía está bajando, pero sobre todo baja más en España. ¿Por qué? Algo tendrá que ver la gestión económica de nuestro país. Y sí, está la excepción ibérica, está el haber desarrollado las energías renovables mucho más que otros países. Entonces, no puedes aquí desvincular de nuevo la gestión del gobierno de todo esto. Sobre todo porque no has comentado que en España está bajando el precio de la energía bastante más que en los países de nuestro entorno, ¿no? De nuevo, trampa, argumentación falaz, ¿no? Va bien porque el precio de la energía está bajando. Sí, pero no en todos los países está bajando por igual. Si es que vaya con la forma de engañar a la gente, ¿no? Pero bueno, seguimos porque todavía quedan unas cuantas más cosas por comentar. Y ahora creo que es mi preferida, por supuesto, y la de ellos, ¿no? Que es
es la deuda pública. Esta gente odia la deuda pública con toda su alma y cometen unas barbaridades en términos de análisis que es que da vergüenza ajena. Es cierto, la deuda pública como porcentaje del PIB está bajando, pero el gobierno se sigue endeudando en términos absolutos. Vale, es que lo dejo aquí porque me tengo que reír. La deuda pública está aumentando, está bajando en términos relativos, pero en términos absolutos está subiendo. Claro, como en todos los puñeteros países del mundo, es algo normal y no es algo negativo. Lo importante no es eso, es compararlo con la capacidad de pago, con el tamaño de tu economía. Pero esta gente dice que es muy habitual en la derecha, como la deuda pública en porcentaje del PIB, que es lo único relevante, está bajando, pues me fijo en la deuda pública en términos brutos. Es que es lamentable. Digamos que la deuda pública crece, pero el pastel de la economía es más grande, crece más, por lo que en términos porcentuales el endeudamiento se reduce. Sin embargo, ¿qué es lo importante? De nuevo, todo esto tiene trampa, porque buena parte del crecimiento de la tarta, de la economía, del PIB nominal, se debe a la inflación. Como veis en pantalla, aunque el déficit del gobierno haya aumentado la deuda en 4,8 puntos, la inflación ha compensado todo ese nuevo endeudamiento, haciendo que la deuda sobre el PIB se reduzca en casi 4 puntos. Dicho más fácil, lo que está disminuyendo la ratio de deuda española es la inflación. Cuando la inflación desaparezca, que ya le queda poco, la deuda volverá a crecer. Esto es un clásico de la derecha. Yo ya hice un vídeo para criticar a Rayo por utilizar este argumento absolutamente falaz, que es decir, sí, la deuda pública está creciendo, pero es que también está creciendo la inflación y eso es lo que explica que el Producto Interior Bruto crezca más. Pero a ver, cuidado, chicos, hacerme un análisis sencillito. Deuda pública sobre el porcentaje interior bruto es un indicador que divide una cantidad entre otras. Si las dos cantidades son en términos nominales y se ven afectadas por la inflación, ya te has quitado de ahí el efecto de los precios. Te lo has quitado. Por explicarlo de otra forma, sí, el Producto Interior Bruto crece más por los precios que están aumentando, sí, pero también lo hace la deuda pública. La deuda pública, por ejemplo, pagar las pensiones se revalorizan al ritmo del IPC. Eso también está incluyendo el efecto. Si no hubiese inflación, la deuda pública no aumentaría tantísimo, ¿vale? Entonces, están aquí haciendo un truco bastante malo, ¿vale? Para poder defender su situación, y es eso, ¿no? La deuda pública está bajando, pero baja por la inflación, no por... Y de todas formas da igual, ¿eh? Si la deuda pública está bajando por la inflación, bueno, pues bienvenido sea. No es una trampa, no es algo a lo que criticar, ¿vale? Porque es verdad, yo he dicho, la deuda pública por el gasto se ve aumentado, pero también por los ingresos, ¿no? Con lo cual hay que tener en cuenta eso. Pero lo que no puedes decir es, nada, aquí no tiene nada que ver, esto es malo. Si siempre hemos defendido, los que utilizamos la deuda pública para mejorar la economía, que la inflación es uno de los elementos que más te reduce la deuda pública. Y de hecho, no sé si ellos, ¿vale? Los de Visual Economic, pero la derecha está dando palmas a Milei por estar reduciendo la deuda pública, ya que la inflación está creciendo tantísimo que en realidad la deuda pública baja. Para Milei sí vale, pero para la economía española no. Ahí es donde está la trampa, ¿no? En esa doble vara de medir. Pero seguimos, porque hay más cosas que comentar. Prueba de ello es que el sistema de pensiones está desatado. Desde 2017 la deuda del sistema se ha multiplicado por 5 y no tiene previsión de frenar su endeudamiento. Esto significa que los trabajadores de hoy no están siendo capaces de pagar las pensiones de los jubilados de hoy con sus cotizaciones. Entonces, para que el sistema no quiebre, lo que hace el gobierno es coger dinero que debería ir a sanidad, educación o infraestructuras y pagar a... Eso es absolutamente cuestionable, pero bueno. Para poder solucionar este boquete, Sánchez tendría dos opciones. La primera es hacer un ajuste de gasto, que como ya hemos visto parece muy lejano. Y la segunda, hacer lo que ya está haciendo, sablar a impuestos a los ciudadanos españoles. Ahí visto cuál es su argumentación, ¿no? Oye, habría que hacer recortes en las pensiones, y ellos mismos dicen, oye, al menos son, no sé, valientes, ¿no? Dice, yo querría recortar las pensiones, ¿no? Porque que lo digan por ahí. Dice, claro, la otra alternativa es aumentar los ingresos para cubrir el gasto en pensiones, que no es del todo cierto. Los que me conozcáis ya sabéis que yo hablo de otro tipo de alternativas, pero bueno, en cualquier caso, aquí la clave es que esto de que los ingresos por cotizaciones sociales no son suficientes para cubrir el gasto público de pensiones, no solo pasa en España, ¿vale? Aquí tenéis un gráfico en el que podéis ver que Grecia, Alemania, Francia, Países Bajos y Portugal
tiran incluso más de los presupuestos generales del Estado para financiar sus pensiones públicas. Y esto no es algo malo, que se lo quite de la cabeza a la gente que lo tenga ahí, porque no. Si nosotros financiamos la sanidad, por ejemplo, con todos los ingresos que tenemos en los presupuestos generales del Estado y también incluso con endeudamiento público, ¿por qué no hacer lo mismo con las pensiones? Por favor, dejad de meter ahí en un saco las pensiones. ¡Ay, hay un déficit! Es preocupante. ¿Qué más da? Tira del presupuesto general y todos los demás ingresos, como se hace en España desde hace unos cuantos años y como se hace en otros tantísimos países, si no en todos. Y esta es un marco narrativo, teórico de la derecha que se repite una y otra vez y que la izquierda desgraciadamente también ha hecho suyo. Y es verdad, no puede haber déficit en la seguridad social. ¿Por qué no? Todos los países del mundo operan en déficit público, casi todos, y da igual que tú cojas un monedero y digas, ay, en este monedero, no es como vosotros, utilizáis esa analogía, en un monedero no tengo suficiente dinero, pero en otro monedero sí, o en otro bolsillo sí, pues de cara a ti lo que te preocupa es toda la cuenta, ¿no? No solo la de un monedero, ¿no? Entonces, continuamos porque... Por supuesto, las pensiones no podían fallar, pero ahora hay otro clásico, otro bulo de 2022 en adelante que se repite muchísimo, ¿no? Y ahora vais a ver cuál es. Si lo encuentro, porque hay que irse un poquito más hacia adelante. Ya no queda mucho, ¿eh? Aquí. Es el paro. Continuos. En el año 2022 entró en vigor la famosa reforma laboral. Con ella el gobierno prácticamente acabó con los contratos temporales y los sustituyó por contratos fijos discontinuos. Absolutamente falso. Estoy aburrido de desmontar este bulo. No, no y no. Si uno va a los datos, esta gente no habrá visto datos, dicen traemos datos minuciosos, pero no traéis los datos que hay que traer, los objetivos, los rigurosos. Vámonos con los datos. Fijaos, esta es la evolución de los trabajadores asalariados desde que se aprobó la reforma laboral de Yolanda Díaz hasta la actualidad, y veis que es por indefinido, temporal e indefinido fijo discontinuo. Bien, el indefinido fijo discontinuo ha pasado del 2,2% al 3,6%. Es decir, su proporción sobre el total ha aumentado. No una locura, como ahí podéis ver. O sea, que está todo el rato la derecha diciendo fijo discontinuo, fijo discontinuo. Imaginaos que lo fijo discontinuo fuera un quebradero de cabeza y un problema grave, que no lo es. Pero da igual, si está afectando al 3,6%. O sea, que no puedes basar toda tu crítica en eso. Pero bueno, más allá de eso, ha aumentado solo en un 1,4%. ¿Y qué ha pasado con los temporales? Que es la barra gris más flojita, más suave, que ha bajado mucho más, desde el 27 hasta el 20%. Entonces, no se han convertido todos los temporales que han desaparecido en fijos discontinuos. No, la mayor parte de ellos se han transformado en indefinidos de toda la vida, en lo que la gente llama fijos, ¿vale? Y eso, en teoría, hasta para ello debería ser positivo. Y solo una parte se han transformado en indefinido fijo discontinuo, que por cierto tienen muchas más ventajas que los temporales, muchos más derechos, en fin. Pero eso es un bulo, es mentira decir que todos los contratos temporales se han convertido en fijo discontinuo. Mentira cochina, mentira de las grandes. Pero de todas formas es que sigue ahora mintiendo con este tema de los fijos discontinuos, y se lo vamos a desmontar aquí. Como ya imaginaréis, tras la entrada en vigor de la reforma, los contratos fijos se dispararon. Y con ello empezó a cebarse la cifra de empleo con muchos contratados que en realidad no trabajaban, pero que no figuraban estadísticamente como parados. La pregunta es, ¿qué porcentaje de todo el empleo son falsos trabajadores con contratos fijos discontinuos que no cuentan como parados? Pues eso es algo que sabríamos si el gobierno no hubiera decidido ocultar el dato para seguir maquillando las estadísticas impunemente. Pero es que es mentira. Mira, aquí pone el gobierno cumple un año de Vox Populi ocultando el dato de fijos discontinuos que se comprometió a publicar. Esos datos, además, hizo Yolanda Díaz una comparecencia en el Senado y los dio, ¿vale? Y los dio. Y de hecho, yo traje ya un artículo del País en el que trabajaba con ellos. Y fijaos, aquí los tenéis. El 15,5% de todos los fijos discontinuos, que os recuerdo que son poquísimos, ¿vale? En el total de trabajadores, 3,6%, ¿vale? Pues de ese 3,6%. El 15,5% nada más son los que están teniendo una relación laboral de fijo discontinuo y no trabajan.
¿vale? Porque en algún momento, ahí veis, va fluctuando, pero como mucho supera el 20% por poco, es decir, gente que está desactivada, pues solo menos del 20%. De hecho, si tú le preguntas a ellos mismos, esto lo hace la EPA, el Instituto Nacional de Estadística, les pregunta, oye, ¿te gustaría trabajar más? Y solo, aquí lo podéis ver, en torno al 20% te dice sí, querría trabajar más, pero el resto están contentos. Esta gente siempre dice, no aparecen como desempleados, no sé qué, y es como, pero es que no están buscando un empleo, no pueden aparecer como desempleados, ha sido así toda la vida en todos los países. Entonces, la crítica típica que utilizan de se están maquillando los datos de paro. No, no y no. La gente que está en esa situación que dice no han dado los datos es menor. Y yo ya dije, eso es un problema, hay que tratar de darle una solución. Pero lo que no puede ser es hacer de esto un mundo. Es decir, el gobierno está ocultando datos, está maquillando datos, o esta gente está fatal y es un problema grave del mercado laboral. No, porque son muy poquitas personas y peor estaban antes con su contrato temporal. Pero bueno, que sí, que hay que mejorar mucho. Sí, ya lo he dicho bastantes veces, pero lo que no se puede hacer es mentir con este tema, ¿no? Y venga, vámonos a la última parte y ya terminamos con este vídeo. Que es aquí. Nos vamos un poquito más adelante. Aquí las conclusiones. Para hacer negocios en España está en horas bajas. Como veis, ni empresas ni familias están notando los efectos de la aparente mejoría estadística de las cifras económicas. ¿Y cómo es eso posible? ¿A dónde está yendo todo el dinero y el consumo? Pues como ya os imaginaréis, al único agente al que siempre le va todo bien, al Estado. Es que es increíble la inquina que le tienen al Estado. El Estado para ellos es como una especie de personaje malvado ahí, un diablo que se lleva el dinero de la gente, ¿no? Cuando tienen que entender o deberían entender que es una institución, es una convención social para poder gestionar la renta y la riqueza a lo largo de un país, pero para ellos no, el malo, el agente económico que siempre le va bien. ¿Pero qué me estás contando? Es que esta gente, en fin. El consumo privado en España sigue recuperándose del shock del COVID, pero el consumo del Estado está más alto que nunca. Mientras que muchas familias viven con lo justo y las empresas agonizan, el Estado tiene cada vez más consumo y más recursos. En cualquier caso... El Estado es malísimo, está claro, se lo quita a la familia y a la empresa. ¿Y qué hace el Estado con ese dinero? Pues lo guardan, ¿no? Lo utilizan en ingreso mínimo vital, servicios sociales de todo tipo, educación pública, sanidad pública, pero no lo digan, no, a ver si la gente, pues, escuchando eso va a pensar que el Estado se ha llevado todo el dinero por ahí, que lo está ocultando, en fin. Os voy a traer un gráfico, el último ya, para que veáis que si no llega a ser por el consumo público tan elevado que ha tenido España, estaríamos ahora mismo en crisis o en recesión económica, ¿vale? En este gráfico del BBVA, nada sospechoso, de ser de izquierda, fijaos que la línea azul clarita es el consumo público y es lo único que aguantó la gran embestida que sufrimos durante la pandemia y que ha seguido en niveles altos, subiendo, manteniéndose ahí pero sin bajar y subiendo lentamente. Y las exportaciones han tenido un comportamiento mucho más errático, sobre todo por el turismo, y que ha venido bien. Pero si no llega a ser por el consumo público, la economía española ahora mismo estaría en recesión. Insisto, y ojo, el consumo público es servicios de transporte, educación pública, sanidad, ¿vale? Contratación de obras públicas, infraestructura, todo eso dinamiza la actividad económica, pero para esta gente es como, no, el Estado se lo lleva y se está riendo en la cara de la gente que lo pasa mal, como si el Estado fuese una persona o un ente más, ¿no? Y solamente quiero terminar con el vídeo pues recordando lo que nos habían dicho al principio. Después de haber analizado todo esto, es que te tienes que reír de esta aclaración que hicieron al principio, ¿no? Amigos, nosotros vivimos de YouTube y de nuestros anunciantes. Lo que cobramos no depende del gobierno ni de ningún partido político, así que aquí podemos ser 100% transparentes. Por tanto, todo lo que os contaremos en este vídeo estará respaldado por datos más minuciosos. 100% transparentes y son muy minuciosos y por supuesto no tienen intereses políticos ni ideológicos detrás. Son los más asépticos, más neutros del mundo. Pues nada, aquí tenéis otro vídeo en el que les vuelvo a quitar la careta a esta gente de Visual Economic. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.